Y bueno, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, lo único que nosotros queremos hacer en este lugar es ordenarnos para honrarte a ti, ordenarnos para servirte, para ser buenos servidores tuyos, Señor. Así que en el nombre de Cristo yo te ruego y te pido que nos ilumines, que nos orientes, que nos guíes en todo momento en tu buen camino, para que nosotros podamos ir siempre en el camino correcto, en el camino que te honre y en el camino de obediencia a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Queremos, Señor, avanzar en ti y honrar este ministerio que tú nos has dado de poder compartir la palabra. Estamos, Señor, gozosos de ese privilegio que nos has dado de poder compartir la palabra con otros hermanos que vienen creciendo en la iglesia. Y no solo eso, sino que es extender lo que tú ya comenzaste a hacer hace mucho tiempo acá entre nosotros. Así que te agradecemos porque nos has dado el privilegio de poder continuar lo que tú iniciaste, Señor, y queremos hacerlo con toda la pasión, con todo el amor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora llévanos cautivos a tu buena palabra, instrúyenos, enséñanos, avívanos. Señor, que el fuego de tu amor, de tu Santo Espíritu, esté siempre encendido en nuestros corazones y acompáñanos en todo momento, Señor. Mira, o no mires, Señor, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados. Quítalos de en medio, Señor, y ayúdanos siempre a andar en caminos correctos para ti. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entremos ahora en materia porque... Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. 2 de Timoteo 2, 15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bueno, en nuestras últimas reuniones, ¿se acuerda que estuvimos platicando? Bueno, ¿se acuerda de qué estuvimos platicando? En nuestras últimas reuniones, porque usted lo discipuló no hace mucho. No, pero es que el último fue tema libre, ¿verdad? Estoy haciéndole trampa yo a usted aquí. Claro, pero sí, bueno, hemos estado hablando la última reunión hablamos del avivamiento verdadero, pero que hemos venido trabajando mucho sobre, un poquito, digamos, ¿verdad? Sobre cómo retornar a las Escrituras, que es el retornar al fundamento. Recuérdese que cuando usted y yo retornamos a las Escrituras, ¿qué es lo que estamos haciendo? En cierta medida, no en cierta medida, en realidad estamos retornando a Cristo, volviendo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Él es la palabra viviente. Nuestro Señor Jesucristo es el verbo hecho carne. Entonces, cuando tú y yo retornamos a las Escrituras, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Señor, atesoro tu palabra, atesoro tu palabra. Quiero estar siempre de cerca con tu palabra. Y por eso es que es importante, es debidamente fundamental para ti y para mí como hijos de Dios. Podría decir que es hasta de vida o muerte. Claro, usted me va a decir, hermano, nadie me va a matar por no estar en la lectura de la Biblia. No. Definitivamente no, pero puedes perder tu vida espiritual. No la natural, pero sí la espiritual, al salirte del carril, al apartarte de la palabra del Señor. Y entonces, por eso es fundamental, es prioritario que tú y yo vayamos siempre a las Escrituras. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que conocer qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y entonces, por eso es retornar a la Escritura, retornar a Cristo. Ese es un sinónimo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros seguimos ya sus enseñanzas, seguimos su ejemplo, seguimos la conducta de Cristo, seguimos el modo de vida de nuestro Señor Jesucristo y queremos imitarlo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como en lo que yo imito al Señor. Entonces el Señor Jesucristo se puso como modelo siempre, ya lo vamos a ver más adelante, de que es el modelo que cada uno de nosotros debemos de seguirle a Él. Y por eso es que Pablo lo mencionó de esa forma. Yo sigo a Cristo, yo llevo las marcas de Cristo. Y de esa misma forma quiero que cada uno de ustedes lo haga también. Eso es lo que Pablo le habla a la iglesia. Entonces, cuando yo veo eso, cuando yo sigo el ejemplo de Cristo, cuando yo sigo la forma de vida de Cristo, cuando yo sigo la enseñanza de Cristo, ¿a dónde lo voy a ver? Por eso es que no nos podemos apartar del manual de vida, que es la palabra del Señor. Cuando tú y yo nos apartamos del manual de vida, hermano, cualquier cosa vamos a estar haciendo excepto vivir para el Señor.
o excepto tener un avivamiento, excepto tener una vida que realmente honre al Señor, porque vamos a vivir en la religiosidad, desgraciadamente. ¿O conoce usted alguna religión? Oiga la pregunta, ¿conoce usted alguna religión que realmente se fundamenta en todo lo que hace en la palabra del Señor? Religión. Es que no, porque las religiones se forman agarran los preceptos de hombres y los convierten en mandamientos. Eso no es nuevo, eso se lo reclamó el Señor Jesucristo a los fariseos, cuando aquellos andaban hablando de lavarse las manos. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos siempre a la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que quiero entonces hablar? Quiero hablar, bueno, siempre basado en retornando a las Escrituras, pero quiero hablarle del obrero aprobado. ¿Se considera usted un obrero aprobado? Gloria a Dios, qué bueno que se considera así. Pero no solo es de considerarse, sino que realmente estemos aprobados de parte del Señor. Y ya le voy a decir por qué. Bueno, usted me puede decir, hermano, pero vamos a seguir hablando de retornar a las Escrituras, y es que ya solo ese mensaje tiene, ya lo está como rayando el disco, se está gastando el cassette. Se lo voy a ilustrar de esta forma, porque estuve leyendo un artículo ahí de un hombre, un concertista, que se fue a dar su concierto allá en Norteamérica. Se fue a dar su concierto y el hombre llegó a una canción que como que era la canción pegue, la del top. Y cuando cantó esa canción, todo el auditorio que lo estaba escuchando le empezaron a decir nuevamente, otra vez, otra vez. Entonces el hombre dijo, bueno, les ha de haber impactado la canción y por eso vamos a volverla a cantar. Entonces cuando la vuelve a cantar el hombre ¿y qué es lo que ocurre? Que nuevamente la gente otra vez. Entonces él dijo, bueno, otra vez vamos a cantarla nuevamente. Pasó 5 veces y otra vez que la cantaron. Entonces él dijo, no, aquí hay algo raro, porque voy a estar repitiendo tanto la canción. Entonces el hombre les dijo, mire, un momento, si ustedes quieren que la canten de nuevo, yo la voy a cantar, pero explíquenme algo, ¿por qué quiere que la repita nuevamente? Hasta que la hagas bien. Hasta que la cantes bien, te vamos a dejar de decir que otra vez. ¿Usted qué cree que le voy a decir ahorita? Hasta que la lea bien, hasta que la lea todos los días, hasta que la lea 3 veces al día, si es posible, hasta que no lo canse la palabra. Vamos a seguir hablando de acercarnos a la palabra, retornar a la palabra, porque realmente nosotros necesitamos hacer eso, no podemos salirnos de ello. Entonces, por eso quiero hablar de esto, del obrero aprobado. Necesitamos estar aprobados delante del Señor. Ahora, para poder salir aprobados, ¿cómo es que salimos aprobados nosotros de algo? Pues claro, hay una prueba, hay un examen, te van a evaluar para ver si tú estás listo. Entonces, bueno, el Señor una vez les dijo a sus discípulos, oren para ser tenidos por dignos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Para ser tenidos por dignos, ¿para qué? Para poder ser raptados, para poder ser sacados del momento difícil que viene sobre el mundo. Y entonces el Señor dice, oren para ser tenidos, no porque vayamos a ser dignos, sino que para que de alguna manera el Señor nos evalúe y diga, bueno, a través de mi gracia tiene mi aprobación para poder estar delante de mí. Entonces, por eso es que es importante que nosotros vayamos a eso. Necesitamos la aprobación de parte de Dios en todo lo que vayamos a hacer y por supuesto de todo lo que vayamos a vivir. Entonces, mire, ¿por qué es importante entonces ser aprobados? Hay muchas cosas que podríamos argumentar. Por ejemplo, el ser aprobados, ¿qué le parecería a usted que cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, te diga, qué bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿No le gustaría eso? Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros debería de buscar, el por qué la aprobación del Señor. Ahora, pero no solo es por eso, porque, bueno, habría un sinfín de cosas que podríamos evaluar nosotros para ver la aprobación del Señor, pero donde yo me quiero centrar es que, por sobre todas las cosas, ¿por qué ocupamos la aprobación del Señor? Para que cuando Él regrese, no vayamos a salir avergonzados.
para que cuando Él regrese, nosotros estemos más bien listos esperándole a Él, para que cuando Él regrese no vaya a reclamarte y a decirte, mira, yo te puse a ti en un discipulado para que le dieras comida a todos estos mis siervos a su tiempo, para que los cuidaras, para que los llevaras en el camino correcto, pero tú te has servido de todos ellos. Entonces, ¿cómo vas a quedar delante del Señor? Descalificado, lejos de ser aprobado. Por eso es importante el tener una aprobación de parte del Señor. Y por eso, bueno, quiero ir adelantito. ¿Qué nos dice aquí segunda de Timoteo capítulo 2:15? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tu trabajo, mi trabajo es que nosotros vayamos a presentarnos delante de Dios de una manera aprobada. Ahora, te podrías preguntar, ¿y qué tengo que hacer, hermano, para presentarme a Dios aprobado? Bueno, Pablo nos enseña aquí esas palabras y yo lo que quiero entrar en el detalle solo en ese texto. Porque Pablo dice, el número 1, la diligencia. Diligencia, somos realmente nosotros, todos nosotros los que estamos aquí. Y bueno, tal vez los que los están siguiendo, ya que los tengo ahí también, que los que nos están siguiendo vía Zoom, somos realmente diligentes para la obra del Señor. Somos realmente diligentes para lo que el Señor nos ha encomendado a hacer, porque lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo, hey Timoteo, procura ser diligente en cómo te vas a presentar delante de Dios. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de buscar. Entonces, la primera característica, la primera virtud que nosotros debemos demostrar es ser diligentes, diligencia, que nosotros seamos realmente estemos realmente capacitados para poder desarrollar la labor que el Señor nos ha encomendado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Diligentemente en el estudio de su palabra. Eso es lo primero que nosotros deberíamos de buscar para poder nosotros decir que vamos en el camino correcto. Miren, cuando hablamos de diligencia, miren lo que dice esa palabra. Diligencia, dice esa palabra griega es paudazo. Dice que es apresurarse, darse prisa. También dice que es esforzarse o ser dedicado, tener una dedicación. Entonces, note ¿a qué es lo que nos lleva a la diligencia? A estar metidos, de alguna manera comprometidos, en alguna medida nosotros deseosos de poder ir y buscar las cosas del Señor. Entonces, esa es la diligencia a la que el Señor nos ha llamado. Mire, no solo se trata, cuando hablamos de la diligencia en la lectura de las Escrituras, no solo se trata de una lectura, podríamos decir, casual, o de una lectura informativa. ¿Ha leído la Biblia usted para informarse? Me doy a entender con la expresión. Es decir, conocer el entorno, conocer los personajes, conocer qué fue lo que ocurrió, y de repente a unos, entre tantas historias, algún detalle se escapó, entonces vuelve a leer el texto para recordarse bien. Esa es una lectura, diría yo, informativa. Claro, uno está aprendiendo, de acuerdo. Pero no tiene que, nuestras lecturas no deben de ser solo así. Usted me puede decir, hermano, yo leo la Biblia una vez completa en el año. Y perfecto, de acuerdo, que si ya has tomado ese compromiso de hacerlo, qué bien que lo hayas hecho. Desde ya te puedo decir que la puedes leer en menos tiempo, 6 meses. Y también si tú quieres presionarte un poquito más, el Nuevo Testamento te lo puedes leer en 1 mes. Si tan solo agarras 10 capítulos diarios. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con eso? Vas a estar tomando agua como camello, pero vas a escapar detalles. Cuando estamos hablando de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia, tienes que ir a la profundidad. Y la profundidad ya no es agarrar 10 capítulos en un día, no. La profundidad es tal vez un versículo, pero lo empiezas a desgranar, palabra por palabra, para entender cuál es el entorno, para entender qué estaba hablando el Señor antes y qué está hablando después, cuál es el ejemplo que me quiere dar, cómo aplico yo eso en mi vida. Profundizar en el estudio de la palabra, ir a un diccionario, ir a un comentario, ahondar en qué fue lo que ocurrió, cuál fue el evento y por qué se está tratando de esa manera. Entonces, eso ya es profundidad, eso ya es estudio. Ya estoy levantando no la página, sino que estoy levantando las letras y estoy yendo más allá de la escritura. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, y esa es la lectura que nosotros tenemos que estar siempre meditando en la palabra. ¿Por qué?
Porque la Biblia lo que nos tiene que enseñar es la manera de cómo nos tenemos que conducir en esta vida. Si tú lees la Biblia solo para informarte, qué bien, vas a estar informado, qué bien, vas a conocer la palabra, qué bien, pero vas a ser una cebolla completa. Cabezón, lleno de conocimiento, pero nada de vivencia. Y no puede ser así. Nota lo que está diciendo acá. La palabra dice de que la diligencia denota un esfuerzo, una dedicación al estudio de la palabra. ¿Se recuerda usted quién se dedicó? Claro. Si no me decía Edras, yo lo agarraba a microfonazos porque lo hemos repasado aquí con ese texto, ¿verdad? Pero miren lo que habla la Biblia de Edras, capítulo 7, verso 6. Este Edras subió de Babilonia, está dando el testimonio de Edras. Era un sacerdote, perdón, era un escriba, dice aquí. No, después dice que es un sacerdote. Era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, mire qué interesante la vida de este hombre, ¿verdad? Porque no solo era un sacerdote, era un escriba. Y Esdras dedicó su vida ¿a qué? Se perfeccionó en la ley de Moisés, porque era un diligente en el estudio, diligente en la aplicación en su vida. Recuerda que el texto que hemos hablado de 7 días, ¿qué es lo que dice de Esdras? Que él dedicó su corazón pero para estudiar, para practicar, correcto, y después para enseñar. Ya lo vamos a ver más adelante, que eso es lo que Esdras lo aprendió realmente de nuestro Señor Jesucristo, porque fue exactamente lo que el Señor hizo. Pero ¿cuál es el punto entonces aquí? Que hay una diligencia. No solo porque el siervo fue apartado de parte del Señor, no solo es porque el Señor te escogió como discipulador, es que ya no vas a hacer nada. Entonces vas a estar en una hamaca chupándote un coco. Y entonces, Señor, que la revelación baje del cielo. No, necesitamos invertir nuestro tiempo en lo que realmente aprovecha para esta vida y aprovecha para la venidera. Necesitamos invertir nuestro tiempo en las Escrituras. Entonces, por eso es que, mire, Esdras, siendo un sacerdote, en este caso dice escriba diligente, porque eran las dos cosas. Dice que la mano del Señor estaba sobre Esdras, estaba sobre él. Entonces, ¿por qué era importante para Esdras comerse la Escritura, entender, ser un experto en la ley, ser diligente en el estudio de la palabra? Porque él era el sacerdote de la restauración. Él era el sacerdote que se puso delante del pueblo y les empezó a decir, miren, los cultos en el Señor tienen que ser de esta manera. Aquí vamos a ordenar a los cantores, aquí vamos a ordenar los coros, aquí primero la lectura de la Torá, de la Escritura. Después entonces él empezó a ordenar todo el culto de cómo se iba a hacer. Y eso obviamente atrajo, usted más en el libro de Nehemías dice de que cuando Esdras empezó a leer las Escrituras, estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía. Y nadie se quería ir escuchando las palabras del Señor. Se parece a nosotros, ¿verdad? Ya le conté que estaba con mi chiquitín ahí en el culto. Y solo nos sentamos, que el pastor empieza, ¿y a qué hora termina el culto? Ay, muchachos, le digo, si venimos comenzando, no me empezás a torturar con eso. Pero el problema es que nosotros llegamos a grandes y también, ¿a qué hora termina el culto? Entonces tenemos que cuidar esas cosas, porque ¿dónde está nuestra pasión? ¿En la palabra? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿En aprender más del Señor? ¿O en el pollo que me voy a comer después al salir de una reunión de la iglesia? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de cuidar, y esas son las cosas que, por ejemplo, Esdras las cuidaba. Esdras buscó siempre eso. Él tenía un propósito. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender cuál es el propósito para el que nos han puesto. Ahora, usted es discipulador. Qué desanimado, lo escuché. Como que está torturado en el discipulado donde lo tenemos. Usted es discipulador. Vaya, está mejor. Entonces, como discipulador, usted tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que usted tiene? A ver.
enseñar para que sean discípulos. Usted tiene que ir con el objetivo de que esa persona que lo esté escuchando usted, con el tiempo él va a ser un futuro discipulador. Porque quién sabe si, bueno, ya le digo yo que mi discipulador ahora es pastor. Otros hermanos que también estaban en el discipulado ya son parte del equipo de ancianos aquí de la iglesia, así como estoy yo. Entonces, de alguna manera hemos crecido. Y eso es lo que todo el mundo tiene que, no es porque, quiero un título, no es por tener un título, gracias a Dios vino y el Señor lo puso y bueno, es una responsabilidad que estamos tratando de desarrollar, pero el punto ¿cuál es? El punto es que debemos de crecer, debemos de desarrollarnos y eso solo ocurre cuando tú y yo tenemos diligencia en el estudio de la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí en Lucas 17:19, busqué la versión Peregrino, es esta, me gustó mucho la traducción. Le respondió, aquí está hablando el Señor Jesucristo, muy bien, empleado diligente. Muy bien, empleado diligente. Dice, por haber sido fiel en lo poco, administrará 10 ciudades. Aquí está hablando de la parábola de los talentos. Usted se recordará que el Señor repartió 5, 2 y 1. Pues a uno le dijo esto, como te repartí esos 5 y fuiste diligente, ¿en qué? En el desarrollo de esos talentos. Fuiste diligente en el trabajo que yo te encomendé. Fuiste diligente en toda aquella encomienda que yo te di. Por eso es bien importante algo. ¿Eres tú diligente en tu discipulado? Yo no sé si te estoy confrontando. Espero que así sea. Pero porque te voy a dar un ejemplo de la falta de diligencia. Dame el ejemplo, por ejemplo, ¿cuándo discipulas? Los sábados, ok. Los sábados, no estoy dando el sábado que viene discipulas, perfecto. ¿Cuándo preparas el tema? Un ejemplo. Vaya, excelente, para no agarrarte mal parado. Creo que así debe de ser. Mire, eso me lo enseñó el pastor, bueno, pues con aquel hemos estado hace mucho tiempo ya en esto, ¿verdad? Pero eso me lo enseñó el pastor hace mucho tiempo también. Él me dijo, mira Gerardo, te voy a explicar algo. Le dice, cuando yo estoy terminando un tema de un culto, yo estoy pensando en el siguiente. Entonces me quedé yo con eso. Y cuando yo termino aquí de enseñar esto, ya estoy pensando que más viene para acá. Pero claro, para mí es más fácil porque yo solo espero que el pastor predique. Y entonces de ahí agarro un hilo y me lo traigo yo para acá. Me agarro el hilo y me traigo la vaca yo para acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me toca hacer, ¿verdad? Pero el punto ¿cuál es? El punto es que tenemos que ser diligentes en esa parte. Tener que estar estudiando, estar rumiando la palabra. De eso se trata la vida de comunión. Bueno, le he contado que a la par de mi casa había un bar, ¿verdad? Y me ponían la música, todo escándalo y todo. Le cuento que ya barrieron con todo eso. Sí. El año pasado llegó un señor, compró todos esos terrenos que están allá a la par de la casa, ya quitó el bar, quitó el relajo y ahora queda calma que hay ahí. Que más bien hasta da miedo ahora porque muy pacífico quedó todo, ¿no? Entonces, sí. ¿Ya había gustado el bar? Sí. El caso es que ahí están construyendo ahorita. Lo peor es que le pregunté al vecino, mire, ¿qué van a construir aquí? Vamos a construir un edificio. Me dice, sí, ¿y de cuántos pisos? De 18. Entonces, voy a tener a la par una torre gigantesca ahí Bueno, ¿qué es lo que le quiero contar yo con esto? Que por más que cierre ventanas, haga lo que haga, es una polvadera que hay en la casa. Terrible, terrible, qué polvazo. Solo limpio algo y cuando usted pasa otra vez le pasa el dedo como que no limpió nada. Bueno, ¿por qué le estoy contando eso? Porque hoy en la mañana vi mi Biblia y la miré blanquita. Y yo digo, ¿qué le pasó a la Biblia que está blanca? Algo pusieron aquí encima de la Biblia y cuando la agarro, hermano, toda polvosa. Híjole, yo me acordé cuando una vez escuché a un pastor, creo que era de Guatemala, no recuerdo, que él dijo una frase que me quedó grabada. Polvo sobre la Biblia, sequía en el corazón. Entonces cuando yo vi esa Biblia toda polvosa, Dios mío, dije, que no se me agarré en esta cuestión, dije, pero ¿qué es lo que le quiero contar? Que yo estoy con la Biblia en la mano
y entra mi esposa, donde está el estudio, porque es justamente donde da la ventana donde están ahí en la construcción esa, y me mira, ¿y qué te pasó? Me dice, que mira la Biblia toda polvosa. Ajá, me dice, mira cómo estás ahora revisando. Ay, pero mire, son cosas que se dan. Y bueno, ya que toqué el punto es, debemos de estar que no tome polvo la escritura, porque entonces sí en realidad estamos secos del corazón. Por eso tenemos que ser diligentes en el, bueno, mire aquí, empleado diligente. ¿Será que somos empleados diligentes para el Señor nosotros? Porque realmente nosotros somos siervos del Señor, así que tenemos que ser diligentes. Ahora, volviendo al texto de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, el otro punto no solo es que tenemos que tener diligencia, sino que no debemos de tener nada que nos avergüence. Ahora, déjenme ilustrarle un poquito esto. Volviendo a la Biblia del peregrino, mire lo que dice esta versión. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios como obrero intachable que se abre camino directo hacia hasta la palabra, dice. Entonces, bueno, el segundo punto que yo pongo ahí es que debemos de ser intachables, sin tacha, sin mancha, perfectos, ordenados siempre con las cosas del Señor, nunca apartados de Él, siempre buscando el ser un obrero, el ser un discípulo que esté en orden siempre con el Señor. Es decir, cuando hablamos de la perfección, decir, bueno, Pablo dijo, en un momento Pablo dijo, miren, cuando Pablo presentó su currículo, Pablo dijo, en cuanto a la ley, yo soy fariseo de fariseos, yo soy de lo máximo, dice Pablo. Pero en cuanto a la ley, dice Pablo, soy irreprensible. ¿Qué quiso decir con eso? Hermano, que él cumplía completamente la ley. Sin embargo, si se lo topaba a usted en la calle, lo metía preso, porque usted decía que era de Cristo. Y bueno, sí, y diga que le fue bien, ¿verdad? Si solo lo metía al bote. Ahora, ¿cuál es el punto? Que entonces el ser intachable no tiene necesariamente que ver con el aspecto religioso meramente de la Escritura, sino que tiene que ver con el aspecto de relación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás buscando una correcta relación, tú vas a tratar de honrar al Señor y entonces no a ofenderlo en nada. Sí, ¿me quieres decir algo, Edín? Correcto. Por supuesto. Sí, no. Yo sé que la versión ágil la que dice expertos en el manejo, porque dice que maneja con precisión. Es el expertise. Aunque no hemos llegado a ese punto, pero vale que la acotación tuya es válida. No torcer la palabra, no acomodar la palabra al criterio de uno, ¿no? Porque, bueno, Pedro más adelante lo dice. Pedro dice que ninguna revelación de parte de Dios, ninguna profecía ha sido dada para interpretación personal. O sea que todas las cosas van de acuerdo a Cristo y todo tiene que ver de acuerdo a Cristo. Ahora, el punto es que aquí, bueno, dice Pablo que no tenemos que que no haya nada en nosotros que nos avergüence. Ahora, usted puede decir, hermano, a mí no me da vergüenza pararme aquí delante de todos y decirles sus cosas. No, pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que ninguno de ustedes tenga algo que el enemigo pueda usar en su contra. ¿Cómo qué? Claro, algo que esté escondiendo, algo que no quiere que la gente se dé cuenta, pero usted sabe que lo tiene adentro y tarde o temprano se lo pueden señalar. Y entonces esas son las cosas de las que nosotros debemos de cuidarnos. Y por eso Pablo le dice aquí, hey, tienes que ser un obrero intachable, tienes que ser un obrero perfecto, porque hay otra versión, creo que la 60 dice así, cabalmente perfecto. Entonces Pablo lo menciona en el sentido de que tu trabajo, mi servicio, lo que vayamos a desarrollar para el Señor, sea algo genuino, sea algo verdadero, sea algo que no tenga algo, que nadie tenga algo de qué señalarte. Ese es el punto importante. Fíjese que yo no sé usted cómo está con eso, pero usted estaría, ¿cómo decirle? Estaría dispuesto a que yo le pase aquí con un su enemigo
a que le diga las cosas que no le caen bien de usted, para ver qué sale a flote ahí. Yo no estoy ni siquiera dispuesto a hacerlo con un amigo, no digamos con un enemigo. Porque claro, nosotros somos hombres, somos mujeres, estamos en debilidad y algo se nos va a escapar, a alguien vamos a ofender, a alguien no le vamos a caer bien, entonces esas cosas tienden a dar un fallo y eso tiende a tener un señalamiento de parte de los demás. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? De que el pecado siempre te alcanza, ¿sí o no? Pero ¿qué haces con ese pecado? ¿Te pones a jugar con él como que es un yoyo? ¿Qué haces con el pecado? Te arrepientes y vas delante del Señor y en dolor le dices, Señor, bueno, espero que sea así, ¿verdad? Señor, te he fallado, Señor, realmente metí la pata, así que perdóname, voy y si tengo que pedir perdón, pues pido perdón y si es algo tuyo con el Señor, pues vas con el Señor y pides perdón y sabes que el Señor te va a perdonar. Eso se tiene que hacer con el pecado, no estar ahí tratando de uno curarse en salud por sus propios medios, no. El pecado no es así. El pecado es como un cocodrilo que si te muerde no te va a soltar. Así que tienes que ir con alguien que te ayude a quitarte eso de encima. Amén. Pregunta, ¿qué avergonzó a Adán cuando se encontró con el Señor? ¿Pero de dónde venía esa desnudez? Ese es el detalle. Y el Señor tenía la costumbre, oiga qué lindo esto, ¿verdad? Porque el Señor tenía la costumbre de ir a platicar con Adán todas las tardes, dice, a lo fresco de la tarde, iba a reunirse con Adán para caminar juntos por el jardín. Y un día llegó el Señor y Adán no llegó. Adán, ¿dónde estás? No se escuchó la voz. Adán, ¿dónde te metiste? Adán, vamos ahí a la trucha a comprarnos unos refrescos y platicamos. Nada de Adán. Y entonces, ¿qué pasó con Adán? No, Señor, perdón, es que me escondí, tuve miedo, porque cuando escuché tu voz, vi que estaba desnudo y me fui a cubrir. ¿Quién te enseñó todo eso? O sea, ¿cómo Adán se escapó? ¿Cómo Adán perdió esa comunión con el Señor? ¿Por qué la perdió? Por el pecado, por eso es que no nos podemos permitir esas cosas. Cuando dice Pablo que tú y yo somos obreros intachables, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, no está diciendo de que eres un santo, con una aureola y con un par de alas ahí guardadas detrás de la camisa. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que somos gente que ha crecido en el Señor y que entendemos que cuando fallamos vamos rápidamente a limpiarnos. Que si tú te caíste, te levantas rápido, te limpias el pantalón y sigues caminando. O te quedas, perdón, cuando usted se cae, se queda tirado en el piso, ¿no? Bueno, a veces por vergüenza uno se hace el muerto, ¿verdad? Para ver... para escaparse de la humilladita ahí del... Ay. Pero no, el asunto es que si tú te resbalas, tú te caes, pues te levantas, te sacudes, te limpias y vamos para adelante. Tenemos que seguir caminando. De eso se trata la vida del cristiano. Fallaste, pues qué pesar, pero sigue adelante. Pide perdón y sigue adelante. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Ahora, déjeme decirle algo bien importante. ¿Por qué Pablo dice aquí que no tenemos que tener nada de qué avergonzarnos, que tenemos que ser intachables? ¿Por qué cree que Pablo lo menciona? Pues porque el Señor dio un mandamiento. Deuteronomio 18:13 dice, serás intachable delante del Señor tu Dios. La 60 dice, serás perfecto delante del Señor tu Dios. Entonces, ¿se puede ser intachable? ¿Se puede ser perfecto? Pues sí se puede. De hecho, en Cristo Jesús nosotros ya estamos en el camino a la perfección, pero tenemos que seguir avanzando en Él. Y volviendo al punto de que si hay algo que te está interrumpiendo, si hay algo que te está deteniendo, pues entonces tenemos que detenernos ahí un poquito a meditar cuál es el lastre que estamos llevando. Cuando hablamos de intachables, mire lo que dice la palabra, bueno, en este caso lo saqué del hebreo, tamim. Dice que es completo, que es inocente, que tiene integridad. Cuando se refiere a integridad es que estás unido, estás debidamente ensamblado, no estás fragmentado. Entonces es lo que es completo, enteramente de acuerdo con la verdad. Entonces, ¿qué estamos hablando de alguien intachable, irreprensible? De que estás de acuerdo con la palabra del Señor. Estás a favor y no en contra de la palabra del Señor.
Ahora, usted me puede decir, hermano, pero yo soy creyente, soy cristiano, tengo mucho tiempo. Nunca he tratado de estar en contra de la palabra del Señor. ¿Ha sido desobediente alguna vez? Entonces estamos en contra. O sea, ahí no hay mucho que explicar. Cuando tú y yo no obedecemos algo del mandamiento, no obedecemos algo de la palabra del Señor, nos volvemos en contra. Y ese es el detalle. Entonces tenemos que cuidar eso. Tenemos que guardarnos de ese tipo de cosas. Porque nosotros tenemos que buscar siempre ser perfectos e intachables en la relación con nuestro Señor. ¿Se acuerda de un personaje que fue así, intachable? Job. Bueno, soy José, desde luego, ¿verdad? Hay otros. Está el rey Asa, que aparece literalmente que era un rey intachable, pero como el tradicional de Job, me quedé siempre con Job. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, porque aquí Job lo dice. No sé quién escribió el libro de Job, creo que no hay un relato exacto de quién lo escribió, pero supóngase que fue Job. Entonces él dice, bueno, como yo lo escribí, pues yo pongo que yo soy intachable. Entonces dice aquí, bueno, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, ese es el testimonio que la Biblia comienza a dar acerca de Job. Pero lo sorprendente de esto es que el Señor también se lo dice. El Señor lo dice. El Señor lo explica. Y en el verso 8, el Señor está hablando con Don Sata, que el Señor lo reprende y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿en realidad era intachable Job? ¿Y por qué Dios dijo que sí? ¿Por qué Dios dijo que sí? Calidad. Porque estaba viendo el postrer Job, no el que en ese momento iban a tratar a pulir, al que iba a entrar en el examen, en la aprobación. Pero ¿cuál es el punto ahí? A Job lo meten en un examen, lo meten en una escuela de aprobación para decir, ¿sabes qué, Job? En mi proyecto de vida tuyo está que tú seas un hombre recto, intachable, que seas temeroso de Dios y apartado del mal. Pero como veo que tienes algunas cosas que no están en ese orden, entonces vamos a tener que pulírtelas. Y vamos a usar aquí al enemigo, a Satanás, para que te quites esas escorias y tú salgas totalmente aprobado. Y eso fue lo que realmente Dios permitió. Dios quiera que no permita eso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios le permitió a Satanás tocar a Job, aunque no quitarle su vida, pero sí hizo lo que quiso con él. Sin embargo, no tengo el texto acá, pero dice más adelantito, creo que en capítulo 2 dice que con todas esas cosas Job no pecó contra el Señor. Se mantuvo firme. Entonces esas son las firmezas que tú y yo debemos de sostener, mantener. Y eso es lo que nos permite a nosotros ser intachables. Eso es lo que nos permite a nosotros poder que el Señor diga, este está en camino de aprobación, porque yo veo que él trata de mantenerse recto, trata de mantenerse intachable, trata de mantenerse en el camino perfecto. ¿Me voy a entender, hermanos? No se trata solo de sufrir, pero el sufrimiento también es para prepararnos, para equiparnos, para que aprendamos a desarrollarnos en esta vida. Entonces, debemos de buscar siempre esa virtud de ¿qué? La virtud de ser intachables. Ahora, ¿pero para qué? Porque esa es la única forma que tenemos para poder vivir de una manera coherente en base a la fe que nosotros profesamos. ¿O no? Porque el mismo Señor dijo, en el trato con los hermanos, el Señor dijo, ¿qué de más tú estás haciendo cuando le haces algo a tu hermano que tu hermano te lo devuelve? Estamos, aquel me ama, yo lo amo, estamos amor pagados. Pero ¿qué tal si hay alguien que no te ama y tú le tienes que responder con amor? Eso es lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Cuando no le amábamos, cuando ni siquiera nos interesaban las cosas del Señor, Él murió por cada uno de nosotros. Entonces Él nos está enseñando el ejemplo supremo de cómo trabajar la virtud de ser lo recto. Más que lo recto es lo perfecto, lo intachable.
Entonces, esos son en dar ese testimonio debemos de dar ese testimonio con nuestras acciones y aún con nuestras palabras. Mire lo que dice Hechos 1. Aquí quería llegar yo en este punto. El primer relato que escribí, Hechos capítulo 1, verso 1, está hablando, escribiendo el Lucas, ¿verdad? El médico amado. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer. ¿Y a qué más? Y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Pero note el orden lindo que el Señor establece acá. Perdón que se me pasó aquí una, ¿verdad? Dice de ¿cuál fue el ejemplo que nos dejó el Señor a nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Lucas en el escrito? Yo el primer tratado, lo primero que te escribí a ti fue lo que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y aquí lo voy a conectar con Esdras. ¿Por qué Esdras le había dedicado su corazón? ¿Para qué? Para estudiar, pero ¿para qué? Para hacer. Y después a enseñar. Nota el orden. Por eso yo le dije que Esdras aprendió del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio y comenzó no predicando, comenzó haciendo la obra, dando el ejemplo de amor, dando el ejemplo de amar a tus enemigos y después comenzó a predicar. Entonces, ¿cómo predicaba el Señor? Con el ejemplo. Por eso es que él fustigaba a los fariseos y les decía, hipócritas, porque ustedes quieren hacer de un prosélito, de un discípulo, algo que ni ustedes lo hacen. Y le están exigiendo al otro que sí lo haga, le exigen al otro que vaya, que le lleve las cargas al vecino cuando ustedes ni siquiera con un dedo las quieren mover. Entonces, así no es la cosa. Primero es hacer y después es enseñar. Y eso es lo que realmente te lleva a tener una vida intachable. ¿Por qué? Porque tú quieres enseñar con el ejemplo, no solo con palabras. Palabras, mire, para elocuencias, conozco unos hermanos que hasta piquitos de oro les dicen, por la forma en que bien que predican, pero cuando usted les va a ver el testimonio, deja mucho que desear. Y por eso es que en algún momento tal vez no los han tomado en cuenta. ¿Pero por qué es? Porque su modelo de vida realmente no da el ejemplo como para ponerlos delante de los demás a que desarrollen algo. Entonces, por eso tenemos que basarnos. ¿Cómo deberíamos nosotros de enseñar a los demás? En base al ejemplo. Quiere decir que nosotros debemos de hacer, dedicados a estudiar. ¿Para qué? Para hacer, para vivir de acuerdo a la palabra y después enseñar a los demás. Y eso te va a dar una vida intachable, eso te va a dar una vida de perfección. ¿Por qué? Porque estás viviendo de acuerdo a la Escritura. No digo que todo sea perfecto, pero estás viviendo de acuerdo a como el Señor manda. Y cuando uno falla, va al arrepentimiento, va a las rodillas del arrepentimiento y se libera de esa carga y sigue para adelante. Ese es el modelo de vida de cada creyente. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos intachables? Poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Cómo tú y yo vamos a ser intachables? Cuando estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso la importancia de estar siempre en las Escrituras, de ir siempre a las Escrituras. Ese es el orden que el Señor estableció, es el orden divino de las cosas. Así que sigamos el ejemplo de hacer y después enseñar. Nunca enseñemos sin antes haber desarrollado la palabra. Ahora, acompáñeme porque el tiempo ya me está avanzando. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, este tercer punto es la precisión. ¿Precisión en qué? Un discípulo tiene que tener la precisión de la palabra. Ahora, para que tenga precisión en la palabra, precisión realmente es un buen trazo, un buen manejo. ¿Cómo fue que dijiste, Dean? ¿Cómo decía esa versión que leíste vos? El experto. Claro, es que eso es un experto en la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo vas a ser un experto? Cuando dedicas tu vida al estudio de la palabra. Mire, rapidito, le cuento una anécdota que leí el otro día también. Un joven pastor va con su hijo a una pescadería. Iban a ir un fin de semana de pesca, a un lago, quería llevar a enseñarle a su hijo a pescar y entonces el pastor llega con su hijo
al lugar donde venden los sedales y las trampas ahí para los pescados. Y pues el hombre no sabía nada de pescar, simplemente quería pasar el rato con su hijo. Y a la par estaba un hombre que lo empezó a escuchar. Mire que quiero ir a pescar, quiero que me recomiende. Entonces le dice el dependiente, le dice, permítame, ya le voy a traer un kit ahí de principiante. El hombre le dijo, no pudo evitar decirle, señor, le dice, yo veo que usted está comprando algo muy básico para pescar. ¿Quiere que le explique yo cómo es? Entonces le empezó a explicar, mire que en ese lago ahí está este tipo de pescado, que este tipo de pescado va con este cebo, que el cebo tiene que ir con este gancho, con ese anzuelo, y que el sedal tiene que ser de este color porque si no se espanta. Bueno, le empezó a decir un montón de cosas. El asunto es que el hombre ya estaba como aburridito, el pastor, y le dice, pagó lo que tenía que pagar. Y cuando ya iba para su carro, se le pegó el hombre y le empezó a hablar de pescados y de sedales y de todo lo demás. Entonces, cuando se metieron al carro, el pastor le dijo al hijo, este hombre nos habló más de pescados como nunca había escuchado en la vida. Si este fuera un evangelista, te das cuenta la calidad de evangelista que pudo haber sido. ¿Habla usted de pescados o de Cristo? Bueno, es que me gusta ponerlo contra la pared con esas cosas, pues, porque tenemos que confrontarnos. ¿De qué hablamos con nuestros amigos? ¿De qué hablamos con nuestros hermanos? ¿De Cristo o de cómo quedó el partido que Barcelona ganó, que Madrid le pitaron un penal y aún lo falló? Bueno, no sé qué más, pero esas son las cosas que de repente nos comunicamos entre nosotros. ¿Y qué nos dice aquí? Dice que nosotros tenemos que tener precisión de la palabra. Para tener precisión debemos de conocerla, debemos de entenderla, debemos de asimilarla, debemos de vivirla, debemos de practicarla, y así es como la vamos a enseñar. Entonces, como discípulos tenemos que darnos cuenta de que necesitamos aplicar las escrituras en nuestra vida para nosotros poder vivir de acuerdo al ejemplo de Cristo. Y obviamente, cuando tú y yo vivamos la escritura, vamos a ir viendo los resultados, ¿o no? Mire, no sé, algún ejemplo tiene que tener usted de un resultado que el Señor le ha dado en su vida, de un cambio, una transformación. Yo no sé quién era usted antes, pero bueno, veo lo que es ahora. Por lo menos aquí en paz, ¿verdad? Tranquilo, ya maleado no lo he visto. Faltaría que ver, ¿verdad? Pero ahorita yo lo miro tranquilo, como un santo, como lo que es, ¿verdad? Como un santo. Pero ¿cuál es el punto, hermano? ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida la fe que profesamos. De ahí es que tenemos que compartir la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, miren, para avanzar un poquito, ¿qué es precisión? Ortototomeo, dice ahí la palabra griega. Dice que es cortar derecho, ¿verdad? Eso es como cuando usted está fileteando ahí su tajito de carne y lo está cortando parejito. Eso significa cortar caminos rectos. Dice proceder por caminos rectos, mantener un curso recto, equivalente a hacer lo correcto. Y mire lo que dice aquí, dice que es enderezar y alisar, manejar correctamente, enseñar la verdad de manera directa y correcta. Y es lo que pues, bueno, el ejemplo que nos ponía ahí el hermano Edín, ¿verdad? De no torcer la escritura, de no jalar la escritura, de no hacerla como un hule, de que la estoy estirando para que quede en este molde. No tenemos que tratar de acomodar la escritura a las cosas que nosotros queremos orientar o queremos instruir. Mire, le doy un ejemplo máximo de precisión de la escritura a Felipe. En el capítulo 8:34, usted se recordará qué pasó con Felipe. Y bueno, ahí estamos viendo, Felipe dice que el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. De sí mismo o de algún otro. Entonces dice que en el 35 dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Entonces note algo bien interesante. ¿Qué pasó aquí en este evento? Felipe está en un avivamiento en Samaria. Y ustedes recordarán que mandaron a llamar a Pedro y a Juan para que oraran, para que pusieran las manos sobre unos, y que había un tal mago ahí, Simón. Bueno, esa es parte de la historia, pero la cosa es que Felipe estaba en un avivamiento y el Señor le dice, Felipe, ¿sabes qué? Deja aquí Samaria y vete a un camino de desierto. Anda como que vas para Gaza, descender de Jerusalén y te vas para Gaza.
Y, y ahí está. Entonces Felipe fue obediente al mensaje, a la palabra, y cuando fue, vio un carruaje. El Espíritu le dijo, acércate al carruaje. Y cuando él se acercó, ¿qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que Felipe hizo después? ¿Le volvió a hablar el Señor? Si usted lee la historia, no le volvió a hablar el Señor. Le dijo, ve, acércate al carruaje. Cuando Felipe se acerca al carruaje, escucha que ve el eunuco, leyendo el libro de Isaías, capítulo 53. Y entonces Felipe le preguntó, aprovechó el momento para decirle, bueno, ¿y entiendes lo que lees? Entonces él dijo, ¿y cómo podré si nadie me explica? Bueno, te voy a explicar. Y entonces lo invitó. Y en ese momento que ya entró Felipe al carruaje, es donde el eunuco le pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Recuérdese que está leyendo Isaías 53. ¿Qué es Isaías 53? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde lo retratan y Isaías lo logra ver a la distancia y dice, el siervo sufriente, el siervo que vino a morir por nosotros y entonces fue despreciado, fue humillado, pero aún con todo, él llevó todos los pecados del humano. Bueno, ahí está Isaías retratando al Señor Jesucristo en ese capítulo 53. Y cuando Felipe le dice, ¿sabes qué? Te voy a explicar algo. Dice de que Felipe abrió su boca en el verso 35 y comenzando desde esa escritura. ¿Desde cuál escritura? Isaías capítulo 53. Le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces note algo. Felipe le dio una cátedra a ese eunuco acerca del evangelio, que cuando el hombre acordó ya había aceptado a Cristo y hasta le dijo, hey, ¿dónde hay agua para bautizarme? Y entonces aquí hay un tambo lleno de agua, ahí te voy a meterle. Es que también así ha ocurrido ya, ¿verdad? No hay que buscar un río, sino que ahí te puedes sumergir, ahí tirarte al agua para poder ya bautizar. El punto cuál es, el trabajo que hizo Felipe del trazo de la palabra, de la precisión que él tuvo para enseñarle la palabra a este hombre y poderlo llevar a los pies de Cristo. ¿A cuántos eunucos ha evangelizado usted alguna vez en su vida? Dejándolos así bautizados. Bueno, déjeme decirle, mi estimado amigo, compañero y hermano, que nos falta precisión de la palabra. Tal vez tenemos que ser como aquel hombre del pescado, pero en vez de andar hablando de pescados y sedales, tenemos que andar hablando de la Escritura. ¿De acuerdo? Y es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que llenarnos, empaparnos de la palabra de alguna manera que nos dé la expertise, que nos dé ¿cómo decirle? Que no titubeemos a la hora de mencionar un texto, pero por supuesto no torcerlo, sino que hablar la verdad. Hablar la verdad. Y por eso me gusta este texto de Felipe, porque él no anduvo torciendo textos. Desde ahí le explicó la Escritura y lo dejó bautizado. Felipe generó un discípulo, pues no sé cuántas horas habrán caminado en el trayecto, pero en cuestión de mediodía tal vez, o póngale de un día, generó el discípulo. Y entonces tenemos que profundizar en la palabra del Señor. Amén. Para poder alcanzar la precisión y poder desarrollar la labor para que el Señor nos tiene aquí. Recuerde algo, estamos hablando de obrero aprobado. Para tú y yo ser aprobados necesitamos tener precisión en la Escritura. Entonces dice aquí la palabra de Timoteo 2:15 para ir concluyendo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces el último punto que nosotros vemos es la aprobación. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido previamente? Lo que ha ocurrido previamente es que tú y yo hemos sido diligentes en el estudio de la palabra, diligentes en meternos de cabeza con el Señor. Hemos buscado siempre ser la perfección, ser intachables delante del Señor y desde luego tenemos la expertise de la palabra para poder dar los frutos, para poderle rendir los frutos a nuestro Señor y eso nos da la aprobación. Entonces, siendo diligentes en todo lo que el Señor nos manda, que no teniendo nada de qué avergonzarnos, sino que llevando una vida intachable delante de Dios y manejando con precisión la palabra para poder nosotros desarrollar la labor a la cual hemos sido encomendados, ¿qué es lo que obtenemos?
Claro, esa es la manera de que nosotros nos presentamos delante de Dios aprobados. ¿Pero por qué, hermano? ¿Porque soy un buen religioso? No. Es porque has aprendido a vivir de acuerdo a como la Escritura dice, y no de acuerdo a tu pensamiento ni de acuerdo a tu razonamiento, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso es lo que cambia toda la historia, eso es lo que da la aprobación de parte del Señor, y eso es lo que realmente transforma nuestra vida. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de llevar una vida santa. Bueno, rapidito, para ir concluyendo. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Por qué le estoy dando el ejemplo de Noé? Porque Noé era un varón justo, perfecto. Mire, varón justo y perfecto en sus generaciones. Y Dios caminó, o con Dios caminó Noé. Y bueno, no sé si tengo algo. No, ese es otro texto. Entonces, note algo de lo que estamos hablando acá. Noé, ¿por qué fue aprobado Noé delante del Señor? Por su vida de obediencia, por poner en práctica la palabra del Señor. Noé le dijo el Señor, ¿sabes qué, Noé? Voy a hacer llover. Y me imagino que Noé se quedó con los ojos cuadraditos. ¿Y qué lluvia? Si no se conocía la lluvia. Y no solo te voy a decir que voy a hacer llover, sino que también te pido que tú trabajes y hagas un arca. ¿Y qué es un arca, Señor? Vas a hacer un barco gigante donde vas a meterte tú con tu familia y todos los animales que yo te diga, porque voy a inundar la tierra. Y entonces, y se imagina Noé pensando, voy a hacer un barco en el desierto. ¿A dónde lo voy a meter? ¿Cómo lo voy a trasladar al agua para poderlo probar, para poderlo mover? Pero Noé no cuestionó las órdenes de Dios, simplemente las cumplió. Entonces, eso hizo la diferencia, ¿sí? Perdón, ¿qué? ¿En ese tiempo qué? Bueno, le enseñó los planos, obviamente, le dio planos y todo para hacerlo. No, de acuerdo. Pero es obvio que él vio algo para ver cómo lo que tenía que hacer. Pero el punto trascendental aquí es más que lo que él pudo haber visto y todo, es la obediencia, la sujeción a la palabra del Señor. Y recordemos que Noé vivió en un momento donde había mucha corrupción en el mundo. Igual pasó con Lot. Mire lo que dice Pedro de Lot, segunda de Pedro 2:7. Si rescató al justo Lot, el justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Mire que hay algo que me llama la atención con Pedro. Resalta la justicia de Lot, el justo Lot. Abrumado por la conducta de hombres libertinos, porque ese justo, dice, que veía mientras vivía, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. O sea, ¿se imagina lo que estaba viviendo Lot? Claro, usted podrá decir, si él se lo buscó, hermano, porque él fue el que se fue a meter ahí a Sodoma, ¿de acuerdo? Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en San Pedro Sula. No sé usted qué es lo que escucha, qué es lo que mira y qué es lo que ve. No sé si su corazón está abrumado de ver tal vez el pecado de algunas personas, o de ver cómo la gente rechaza al Señor, o de ver cómo la gente anda en cuestiones libertinas. Cuando de repente se acerca a alguien y le dice, ¿y usted ya creyó en Cristo? Y usted le pregunta a alguien, ¿y usted sabe a dónde va a ir cuando usted muera? ¿Qué le contestaba a alguno? Al mismo hoyo donde lo van a enterrar a usted, le dice. Sí, es que hay unos que así contestan, hermano. Y le digo que hay unos que así contestan porque encuentra hasta una pariente mía que así le contestó a un hombre que la llamó y le dijo para tratar de evangelizarla. A mí no me venga con esas cosas. Mire que yo le estoy diciendo a dónde va a ir. Usted ya sabe dónde va a pasar su eternidad cuando usted muera. En el mismo donde te entierran a vos, voy a pedir que me entierren a mí también. No, hombre, no seas malcriada, le decía. ¿Por qué le decís esas cosas? Pero bueno, son cosas que están ahí. Pero por eso es que él se abrumaba de la conducta de estos hombres libertinos, hermano. Los hombres libertinos están a la orden del día. Bueno,
En sí, la humanidad libertina está a la orden del día ahora. Pero el punto ¿cuál es? Que dice de que estaba abrumado. Esa es una carga de pena por ver que las almas no se acercan al Señor. Y mire qué interesante lo que Lot está sintiendo, porque sí, está bien, estaba viviendo en Sodoma y en ciudades terribles, pero había una carga en su corazón porque la gente no se arrepentía. Tenía su alma justa, es decir, estaba justificada, pero era atormentado al ver el accionar de las personas. ¿Acaso no le ha dado pena a usted alguna vez cuando mira a alguien haciendo el ridículo ahí en la calle? Y que más bien blasfema contra el Señor en vez de acercarse al Señor y pedir perdón. Entonces eso es algo natural por la justicia que hay en su corazón. Entonces ahí está el punto. Estamos obedeciendo nosotros al Señor, estamos buscando nosotros del Señor, estamos queriendo agradar siempre, ir en pos de más del Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer ya con esto cierro, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el diablo lo llegó a tentar, ¿cómo se defendió el Señor? Por medio de la palabra. Escrito está y escrito está. Con eso venció el diablo toda tentación. Ahora, necesitamos la precisión de la palabra para poder defendernos. Necesitamos entender que la palabra puede ser tanto defensiva como ofensiva, porque es una espada, pero es una espada de doble filo. Nos puede servir para ambas cosas, para defendernos o para atacar también. Pero ¿cuál es el punto? Que con la vivencia de la palabra es que nosotros nos defendemos. No es, sí, claro, escrito está, dijo el Señor, pero recuérdese que el Señor vivía la palabra y después le enseñaba. Entonces ahí sí, escrito está. Si tú y yo vivimos la palabra, entonces tú puedes decir con toda propiedad, escrito está. ¿Por qué? Porque estás viviendo eso que estás tratando de demostrar a la persona y eso es lo que te da el respaldo. Amén. Así es que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder ser un discípulo aprobado por el Señor. Amén y amén. Bueno, obrero aprobado. ¿Cómo realmente somos aprobados entonces? Cuando vivimos la diligencia, cuando somos diligentes, así como Esdras, en estudiar la palabra del Señor, en capacitarnos, en desarrollarnos, en estar siempre pendientes de aprovechar al máximo la palabra del Señor. ¿Pero para qué? No porque me toque enseñar, no, es porque me toca vivir y después enseñar. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Número 2, siendo intachables, siendo perfectos, por lo menos buscar la perfección. ¿Que el pecado te va a alcanzar? Sí, te va a alcanzar porque nosotros vamos al camino de la perfección. Pero nosotros somos así como dice Proverbios capítulo 4, que nosotros somos como la luz de la aurora, que cada día vamos creciendo, hasta que algún momento vamos a ser perfectos. ¿Cuándo va a ser el momento que seamos perfectos? Cuando el Señor ya venga por nosotros y entonces nos van a perfeccionar. Ahí sí que vamos a ser totalmente perfeccionados. Entonces, tenemos que buscar siempre ser intachables. Que el pecado nos alcanza, sacúdelo, quítalo de encima. Ahora, si estás jugando con el pecado, ten cuidado. Ten cuidado. Sansón jugó con el pecado hasta que llegó el colmo con el Señor. Le quitaron su cobertura, le quitaron su provisión de fuerza que el Señor le había dado y ahí perdió todo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, diligencia, perfección, precisión con el manejo de la escritura. Pero ¿qué es lo que te da la precisión entonces? ¿Qué es lo que hace al experto? La práctica. Entonces la vivencia. Lo que tú vivas de la palabra te va a dar la precisión para poderle enseñar. Lo que tú vivas de la palabra te va a dar la precisión para poder instruir a los demás. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que nos volvemos expertos en el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque la hemos vivido. Como ejemplo, ya estoy terminando. Solo un minuto más como ejemplo. Usted se iría a operar con alguien que sacó excelentes notas como médico, ya que tengo un médico acá y el otro ya se me fue. Pero como médico, usted se iría a operar con un médico que sacó excelencia académica, pero jamás tocó un cuerpo. Necesitamos a la práctica. Entonces usted le recibiría un consejo a alguien
que nunca lo ha vivido esa etapa en su vida. Por ejemplo, alguien que ha sido soltero, que está soltero y usted de casado va y le pide, ¿qué cree que le va a decir? Pues no va a poder porque no tiene la experiencia de vida para poder dar un ejemplo. Pero bueno, ya le estoy volviendo a predicar lo que ya le enseñé, pero el punto es que necesitamos hacer eso. ¿Para qué? Para buscar la aprobación del Señor, para poder presentarnos delante del Señor. Señor, yo aquí estoy, yo he cumplido. El Señor, he sido diligente, he tratado de mantenerme intachable, siendo perfecto, he puesto en práctica la palabra para tener precisión a la hora de enseñar. Entonces estoy aprobado delante del Señor. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido poder compartir con mis hermanos, que ya hacía falta esta reunión. Y te agradecemos porque nos permites hacerla, pero por sobre todas las cosas te agradecemos porque tú nos das la capacidad de poder desarrollarnos en la palabra. Tú nos das la capacidad de poder estar delante de esas ovejas en nuestros discipulados, Señor, y gracias por esa provisión que nos das de poder compartir tu buena palabra. Gracias por ese servicio. Realmente lo anhelamos, lo deseamos. Nos emocionamos siempre que nos toca compartir tu buena palabra, Señor. Y ese es el ejemplo que tenemos de ti y queremos seguirlo con toda devoción, con toda pasión, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos por cada uno de estos discipulados para que la gente se acerque, para que tengan deseos de escuchar tu buena palabra, para que tengan deseos de ser instruidos, para que tengan deseos, Señor, de poder ser llevados, encaminados al camino correcto por medio de tu escritura. Y ayúdanos a nosotros, Señor, como hombres, como mujeres, que desarrollamos la labor de enseñar. Ayúdanos a poner por obra tu buena palabra para que enseñemos siempre con el ejemplo, Señor. Y para que seamos siempre hombres y mujeres que te honremos por sobre todas las cosas, que andemos en un camino recto, que seamos diligentes en la obra, en el estudio, en lo que desarrollamos, que Señor, que tengamos precisión a la hora de explicar tu buena palabra, pero por supuesto, porque viene de la práctica, que viene, Señor, del entrenamiento previo, Señor, para que podamos siempre dar un buen testimonio de ti y podamos llevar a cada discípulo a tu presencia siempre. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Llévanos con tu bien, con tu bendición, apártanos del mal. Señor, que nuestros pensamientos estén siempre centrados en ti. Y todo lo que no venga de ti, Señor, échalo fuera. No lo queremos, no lo necesitamos. Queremos siempre estar en buena armonía contigo y nunca apartarnos de ese buen camino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que tu presencia y amor estén siempre con nosotros. Amén. Amén y amén. Bueno, le agradecemos a todos y a, claro, a los hermanos que están allá a través del Zoom.